Estén viendo. El día de hoy me encuentro con el ingeniero Abraham Huerta. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, José Hipólito. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. ¿Le parece si empezamos con las preguntas? Claro que sí, adelante. La primera, ¿recuerda cómo era su comunidad o su población cuando usted era adolescente? Sí, sí la recuerdo. Yo soy del estado de Puebla y la comunidad donde estuve se llama Colonia San Ramón Casiotla en mi juventud. Prácticamente era lo último que existía en la ciudad de Puebla. Estábamos casi en las laderas del estado. Entonces nos tocó todavía ver prácticamente zonas de cultivo alrededor de mi comunidad. Entonces, sí, recuerdo, todavía faltaba, no había calles, no había pavimentación. Recuerdo claramente cómo era mi comunidad en esos tiempos. A comparación de cómo es hoy, antes dicen que se podía salir hasta tarde, ¿no? Bueno, que podían estar mucho más tiempo afuera que ahora que ya es mucho más peligroso el estar afuera. Sí, fíjate que es algo que es increíble, pero antes podíamos estar a las 9 10 de la noche en la calle y no pasaba nada. Los amigos, los vecinos, todos podíamos estar jugando en las canchas, en la calle, sin ningún problema y no había temas de violencia. Al día de hoy, en la misma zona, en la misma comunidad, no, difícilmente vas a poder estar libre en esa zona. Entonces, ha cambiado bastante, demasiado. Oh, ok, a ver, va la segunda. ¿Cree que la crisis del 94 afectó a la población? Y si sí, de qué manera afectó? Yo tengo entendido que a mediados de la década de los 90 México enfrentó una de las crisis económicas más virulentas por las que ha atravesado en su historia. Sin embargo, las medidas instrumentadas en el momento por las autoridades financieras permitieron contener y revertir esta crisis en un plazo relativamente corto. Ok, mira, no fue tan corto, no fue tan rápido. Realmente a mí no me tocó. Yo tenía alrededor de 10, 11 años. No tengo muy claro realmente lo que pasó en esa crisis del 94, pero históricamente sí está marcado que fue una de las principales crisis en México, hablando económicamente. ¿Por qué? Porque estuvo la devaluación del peso. Entonces, esto fue una crisis que sacudió a México enormemente. Hubo pérdidas de trabajo, mucha gente se vio afectada, la recesión económica estuvo al pie. Entonces, sí afectó demasiado a las comunidades. Las políticas económicas que aplicó el gobierno, recuerdo que estaba Salinas de Gortari, ayudaron, vamos, si no mal recuerdo, de Salinas de Gortari y sí, y Ernesto Zedillo estaban dentro de ese periodo, pero las políticas que adoptaron no fueron del todo muy buenas porque México padeció en muchos sectores, principalmente los más vulnerables. Ahí es donde al día de hoy todavía siguen arrastrando parte de esa gran recesión, porque después vino la del 2008, que también fue grandísima, y apenas venían recuperándose del 94, ahora viene el 2008, y bueno, ahora estamos en el 2021, donde también hay una recesión económica global. Sí, en eso sí. Está bien. La última pregunta. ¿Usted cree que haya incrementado la migración? Porque yo tengo datos que dicen que desde 1999 el número de migrantes internacionalmente en el norte global ha aumentado alrededor de 53 millones de personas y eh, del, del sur global ha aumentado un 24 millones de personas y que aproximadamente cada 6 de 10 migrantes internacionales residen en regiones muy desarrolladas. Mira, la migración siempre ha existido. O sea, es un tema, es un fenómeno mundial, global, en donde siempre el ser humano busca una estabilidad, ¿no? Busca los recursos, busca estabilizarse económicamente. Entonces, si lo situamos a México, México ha tenido una migración alta en los últimos tiempos porque el famoso sueño americano se ha visto cumplido en muchas familias. Entonces, eso ha obligado y ha orillado a muchas personas a migrar a los Estados Unidos. Ahora, parte de la migración, también estadísticamente hablando, es dada también a las zonas de bajos recursos, aquellas zonas que son agrícolas en su mayor porcentaje. En México, todo lo que viene siendo la parte de la agricultura es muy mal pagado, es sacrificado, es un trabajo muy pesado
que pocas personas lo quieren hacer, mientras que en Estados Unidos, a pesar de que sean personas inmigrantes, la remuneración en el mismo sector es un poco más alta. Entonces, sí está alta la migración en México, no es un fenómeno nuevo. En el último gobierno de los Estados Unidos, si nos situamos específicamente en México, el gobierno de Donald Trump frenó muchísimo la parte de la migración para los Estados Unidos, pero México se vio afectado con la migración de centroamericanos, o sea que fuimos invadidos también por Centroamérica, que no pudieron pasar a Estados Unidos y que al día de hoy se sitúan en México. Ahora, ¿qué es lo que acontece en un futuro? Al no migrar estas personas a los Estados Unidos, se van a quedar en México y vamos a vivir el fenómeno de las mezclas también de culturas y gobiernos, porque vamos a vivir lo que Estados Unidos tiene. Estados Unidos fue uno de los principales países que recibió migraciones, ¿ok? Entonces México, perdón, Estados Unidos está compuesto por todas las personas de todo el mundo. México está corriendo el riesgo de también tener esa parte de mix de culturas, mix de gobiernos, mix de personas de Centroamérica que están en busca del sueño americano y que no pueden cumplirlo. Entonces, la migración no se ha parado. Si hablamos del fenómeno mundial, bueno, pues claramente está España en estos momentos. España está sufriendo una migración impresionante por la parte de Marruecos. Entonces, desde mi punto de vista y de título personal, no, la migración sigue en aumento. Ok, bueno, con esta respuesta tan extensa y completa, concluimos nuestro reportaje. Muchas gracias a todos los que nos vieron y al ingeniero Abraham por estas muy apreciables información y sería un gusto volverlo a entrevistar de nuevo. Claro que sí. Un gusto, Porito. Muchas gracias. Gracias, que esté bien. Un abrazo a todos.